En septiembre de 1984, aparte de establecer el tipo de sangre del asesino, la investigación no había logrado descubrir ninguna prueba utilizable. El hecho de que el 10% de los hombres europeos compartieran el tipo de sangre significaba que por sí solo era de muy poca ayuda, a menos que pudieran encontrar a alguien con quien coincidir. Para empeorar las cosas, mientras la policía luchaba por encontrar una respuesta, los asesinatos se aceleraban a un ritmo alarmante. De enero a septiembre se habían cometido 15 nuevos asesinatos, 11 de ellos solo durante el periodo estival. En un esfuerzo por reducir las posibilidades, Burakov contó con la ayuda de varios psicólogos y patólogos sexuales del Instituto Médico de Rostov y les pidió que prepararan un perfil del asesino. La mayoría de los especialistas consultados se negaron a ayudar a la policía porque no tenían información suficiente para basar sus análisis. Solo un psiquiatra, Alexander Bukanovsky, ofreció su ayuda y accedió a proporcionar el perfil del asesino de Forest Street. Bukanovsky no tenía mucho en qué basar su análisis. Obviamente, el asesino era un desviado sexual. Medía aproximadamente 1,80 m. Tenía entre 25 y 50 años, calzaba un 43 o más y tenía un tipo de sangre común. Después de estudiar los archivos policiales, Bukanovsky opinó que el asesino probablemente padecía de alguna forma de insuficiencia sexual y brutalizó a sus víctimas para compensarla. Si bien la información adicional proporcionó otro medio de identificación, primero había que atrapar al asesino. Para facilitar esto, Bukharov dispuso que hombres adicionales patrullaran las estaciones de autobús, tranvía y tren. Uno de esos lugares que recibió más atención que la mayoría fue la estación de autobuses de Rostov. No solo era el lugar más concurrido del distrito, sino que también era el último lugar conocido de dos de las víctimas. Alexander Sanosovsky, un inspector de la policía local con un profundo conocimiento del lugar, recibió el encargo de patrullar la zona. Su tarea consistía en buscar a cualquier persona que actuara de forma sospechosa entre otros viajeros, especialmente mujeres jóvenes y niños. Hacia el final de uno de los primeros días de observación, Sanosovsky vio a un hombre de mediana edad con gafas que, aunque deambulaba sin rumbo entre la multitud, prestaba especial atención a los jóvenes. Después de observar al hombre durante algún tiempo, Sanosovsky se acercó a él y le pidió su documento de identidad. El hombre parecía nervioso cuando se acercó y le dijo al inspector que había estado en un viaje de negocios y que estaba de camino a casa. Sanosovsky examinó los documentos, incluida una tarjeta roja que identificaba al hombre como un empleado independiente del Departamento de Asuntos Internos, una división de la KGB. Al comprobar que estaban en orden, el policía devolvió los papeles, se disculpó por la interrupción y se fue. Mientras se alejaba, Sanosovsky tuvo la incómoda sensación de que el hombre, Andrei Chikatilo, ocultaba algo. Varias semanas después, Sanosovsky volvió a patrullar la estación de autobuses en compañía de otro agente de policía. Ambos hombres vestían ropa de calle. A última hora de la tarde, justo cuando estaban a punto de terminar su turno, Sanosovsky volvió a ver a Chikatilo. Alertando a su compañero para que vigilara al hombre, se acercó a su presa, se sentó cerca de él y observó desde detrás de un periódico. Cuando Chikatilo se mudó, Sanosovsky y su socio lo siguieron. Durante varias horas siguieron a Chikatilo mientras este abordaba varios autobuses que recorrían el distrito antes de regresar a la estación de autobuses. Mientras observaban, Chikatilo se acercó a mujeres de diferentes edades e intentó entablar conversación con ellas. A menudo fue rechazado, pero imperturbable continuó acercándose a las demás. La persecución continuó por restaurantes, bares y de regreso a la estación. Durante todo el camino, Chikatilo solo parecía tener una cosa en mente: hablar con mujeres. En un momento dado se sentó en una silla y se quedó dormido durante 2 horas. Cuando despertó, reanudó sus actividades anteriores. La policía lo siguió. Un rato después, una chica joven se sentó a su lado y entabló conversación con él. La conversación pareció ir bien, y poco después Chikatilo rodeó a la mujer con su brazo. Finalmente, la chica apoyó la cabeza en su regazo, y Chikatilo deslizó su mano dentro de su blusa y la acarició. La chica, que parecía ebria, no puso objeciones. Chikatilo parecía sonrojado por la excitación. Unos minutos más tarde, la chica le habló con dureza y poco después se separaron. Sanosovsky no pudo esperar más y se acercó a Chikatilo y le pidió nuevamente sus papeles. Cuando supo que había sido observado durante algún tiempo y que estaba detenido, Chikatilo se sorprendió y comenzó a sudar profundamente. Sanosovsky luego pidió ver el contenido del maletín del hombre. Chikatilo aceptó de mala gana y lo abrió. Contenía un trozo de cuerda, un frasco de vaselina y un cuchillo de hoja larga. En circunstancias normales, ningún ciudadano ruso puede permanecer detenido durante más de 72 horas. En el caso de Chikatilo, los detectives necesitaban más tiempo para comprobar sus antecedentes, por lo que decidieron acusarlo de acusar a mujeres en lugares públicos.
Este cargo menor solo conllevaba una pena máxima de 15 días de prisión, pero fue tiempo suficiente para realizar más investigaciones. Sin embargo, poco después de comprobar sus expedientes policiales, descubrieron que Chikatilo estaba siendo investigado por el robo de un rollo de linóleo y una batería de coche en una fábrica donde trabajaba como dependiente de suministros. En Rusia, el cargo de robo de propiedad estatal se consideraba un delito grave y significaba que los investigadores tenían el lujo de mantenerlo en prisión durante tantos meses como fuera necesario para comprobar sus antecedentes en detalle. A medida que comprobaban su historia, la policía se enteró de su inclinación por los niños, especialmente las niñas. Descubrieron los incidentes en la escuela, sus actos de voyerismo y la agresión sexual al niño en el dormitorio. Varias personas que vivían en las proximidades de su choza secreta informaron que la había utilizado para estar con prostitutas y hablaron de su costumbre de acechar en los pasillos de los trenes. Las pruebas parecían indicar que él podría ser el asesino que buscaban, hasta que le tomaron una muestra de sangre y la analizaron. Se descubrió que su tipo de sangre era del tipo A. Si hubieran tomado muestras de su esperma, cabello o saliva, habrían descubierto que su tipo de sangre era en realidad el tipo AB, ya que los antígenos B no están presentes en la sangre en cantidades suficientes para proporcionar una coincidencia positiva. Las únicas pruebas reales que les quedaban era el contenido de su maletín y el informe policial de sus actividades en las estaciones del tren. Increíblemente, el cuchillo y otros objetos se perdieron cuando un teniente de policía local los devolvió por error a la casa de Chikatilo. Al no tener pruebas suficientes para acusarlo de los asesinatos, más tarde fue acusado de robo y sentenciado a 1 año de prisión y expulsado del Partido Comunista. En diciembre de 1984, después de cumplir solo 3 meses de su sentencia original, fue puesto en libertad. Sanozovsky, todavía convencido de que Chikatilo era el asesino, fue posteriormente degradado por ser demasiado celoso en el desempeño de sus funciones. Después de celebrar el Año Nuevo con su familia, Chikatilo buscó un nuevo trabajo y pronto consiguió empleo en una fábrica de locomotoras en la cercana Novocherkassk. Como antes, su nuevo trabajo implicaba viajar. Durante casi 1 año, Chikatilo se abstuvo de matar. No fue hasta durante un viaje de negocios a Moscú que cedió a sus deseos. El 1 de agosto de 1985, después de completar sus funciones en la capital, voló a Rostov, donde conoció en el tren a una chica de 18 años con discapacidad intelectual. Le ofreció un poco de vodka si bajaba con él en una pequeña estación. Ella estuvo de acuerdo y lo siguió hacia el bosque cerca de la vía del tren. Poco después, yacía muerta con 38 puñaladas en su cuerpo desnudo. Chikatilo completó su viaje y se fue a casa. Más tarde, el mismo mes, después de su regreso, conoció a una joven en la estación de autobuses de Shakti, que le dijo que no tenía dónde dormir. Ofreciendo el alojamiento a cambio de favores sexuales, la llevó a un bosque e intentó tener relaciones sexuales con ella, pero nuevamente no pudo mantener una erección. Cuando ella empezó a reírse de él, la mató y abandonó su cuerpo en un campo. Fue su último asesinato del año. Para Andrei Chikatilo, el tiempo en prisión fue un tiempo de limpieza. Después de haber sido arrestado y milagrosamente liberado, fue libre para perseguir lo que más deseaba, jóvenes víctimas inocentes. Si bien lamentó la pérdida de su estatus como miembro del partido, su nuevo trabajo le abrió muchos horizontes nuevos que lo compensaron con creces. Pasó la mayor parte de 1986 viajando por todo el país, comprando viajes para su empleador y celebró sus 50 cumpleaños el 16 de octubre. Si mató durante ese tiempo, no llamó la atención del equipo de investigación. No fue hasta mayo de 1987, durante un viaje a la ciudad de Revda, en los Montes Urales, que mató a un niño de 13 años después de atraerlo desde la estación del tren. En julio, otro viaje a Zaporozhye, Ucrania, acabó con el asesinato de otro niño al que había seguido hasta el bosque. El ataque fue tan brutal que una parte de la hoja de su cuchillo se rompió. El siguiente viaje a Leningrado en septiembre provocó la muerte de otro niño. Mientras Chikatilo seguía viajando y matando, la investigación policial cobraba impulso. Isaac Kostoyev, director del Departamento de Delitos Violentos de Moscú, llamado extraoficialmente el Departamento de Asesinos, se hizo cargo del caso y reorganizó a sus investigadores en 3 equipos. Un grupo se concentró en Shakti, otro en Rostov y el tercero en Novosakhin. Su estrategia era sencilla: investigar cada asesinato de forma sistemática y centrarse en las zonas que rodeaban cada uno de ellos. Todos los que habían sido declarados culpables de un delito de motivación sexual, incluidos los que aún estaban detenidos, eran examinados con gran detalle. Todos los homosexuales conocidos fueron detenidos e interrogados exhaustivamente. Se pidió a los patólogos sexuales que proporcionaran listas de sus pacientes para su examen, al igual que a los médicos de enfermedades venéreas.
Estos últimos se agregaron después de que los patólogos encontraran piojos de ladilla en una de las víctimas femeninas. Todos los trabajadores ferroviarios, civiles y militares fueron examinados minuciosamente para detectar cualquier discrepancia en sus hábitos y movimientos de trabajo. Todos los clubes nocturnos y tiendas de vídeos pornográficos de los 3 distritos fueron puestos bajo vigilancia, con la esperanza de que el asesino frecuentara uno o más de ellos con regularidad. Kostoyev no escatimó esfuerzos en su búsqueda del asesino, hasta el punto de investigar a los ex policías que habían sido despedidos por actividades indebidas. Con el paso de los años, los investigadores obtuvieron suficiente información para separar los asesinos de Forest Street de los miles de otros sucesos similares. Poco a poco se fueron filtrando informes de más asesinatos en distritos circundantes. 2 de esos asesinatos se reportaron en lugares tan lejanos como Tashkent, la capital de Uzbekistán. Originalmente, la policía de Tashkent no iba a incluir a una de las víctimas porque su cuerpo estaba tan mutilado que pensaron que había sido atropellado por una máquina cosechadora. En diciembre de 1987, Bukharov y Kostoyev habían organizado que todos los trenes de los 3 distritos fueran patrullados por policías vestidos de civil. Sus instrucciones fueron detenerse y revisar los documentos de cualquiera que pareciera sospechoso. Además, se utilizaron helicópteros del ejército para patrullar desde el aire las vías del ferrocarril y los bosques adyacentes. Este mayor escrutinio puede haber sido la razón por la que Chikatilo cesó sus actividades durante casi 2 años. Los investigadores se avergonzaron más tarde al saber que el propio Chikatilo, en calidad de trabajador independiente del Departamento de Asuntos Internos, había estado ayudando a la policía a patrullar los trenes en busca del asesino. Con el conocimiento de que la investigación se centraba solo en 3 zonas, reanudó las matanzas en zonas muy alejadas de ellas. En abril de 1988, Chikatilo volvió a matar. Su víctima fue una mujer de 30 años que conoció en un tren de cercanías cerca de la ciudad de Krasny-Sulin, donde lo enviaron a trabajar en la fábrica de metales local. Después de atraerla a un terreno baldío para tener relaciones sexuales, la apuñaló repetidamente y desfiguró su cadáver. Cuando se encontró su cuerpo a principios de mayo, una única huella de zapato era claramente evidente al lado de su cuerpo. La huella era de la talla 42-43. Durante el año siguiente, Chikatilo mató 8 veces más. Los ataques normalmente tuvieron lugar mientras viajaba por el país por negocios, pero un crimen en particular ocurrió en el apartamento de su hija en Shakti. Había estado vacío desde que la hija se divorció de su marido y regresó con sus padres. Después de que Chikatilo atrajera a Tatiana Rizova, de 16 años, al interior, le dio vodka y la sedujo. Después de apuñalarla y violarla, se dio cuenta de que no podía dejar su cuerpo en la casa. Tomando un cuchillo de cocina, la decapitó y le cortó las piernas antes de envolverla en trapos y prendas de vestir. Luego, ató los bultos a un trineo de una vecina y lo arrastró por las calles hasta la zona donde arrojó sus restos. Otra víctima fue asesinada mientras Chikatilo se dirigía a la fiesta de cumpleaños de su padre. Al ver a Yelena Varga, de 19 años, en una parada de autobús, se ofreció a acompañarla a su casa, pero en lugar de eso, la atrajo al bosque y la apuñaló. Después de cortarle el útero y cortarle parte de la cara, envolvió los restos de su ropa y se fue a la fiesta. La última víctima del año fue un niño de 10 años que Chikatilo había conocido en un videoclub de Rostov. Murió a causa de múltiples puñaladas y fue enterrado en el cementerio de Rostov por su asesino. Cuando la policía recuperó los cuerpos, a muchos de ellos le faltaban partes. A muchas hembras le faltaban el útero y los pezones, y a los masculinos le cortaba o mordía los genitales y en ocasiones la lengua. El siguiente asesinato no tuvo lugar hasta enero de 1990, y 9 más se cometieron antes de noviembre. ¡Hey! Pero antes de continuar, les animo a que sigan nuestro canal para no perderse ningún vídeo nuevo, contenido exclusivo y sorpresas que estamos preparando para ustedes. No se pierdan nada y únanse a esta gran familia. Suscríbanse, denle like y compartan nuestros vídeos para seguir creciendo juntos. Atento que seguimos. En su último año de libertad, Chikatilo pareció alejarse de su preferencia habitual por las mujeres, siendo 7 de las 9 víctimas niños de entre 7 y 16 años. Una de sus últimas víctimas conocida fue el niño Vladimir Tischenko, cuyo cuerpo fue encontrado el 3 de noviembre cerca de la estación de tren de Leskov de Rostov, un lugar que había estado bajo intenso escrutinio durante meses. Irónicamente, el día que no fue patrullado debido a la escasez de mano de obra fue el día que Chikatilo atacó. Después de que se encontró el cuerpo de Tischenko, se implementó una vigilancia las 24 horas del día en todas las estaciones de tren y autobús del distrito. La policía que llevaba gafas de visión nocturna observaron a los viajeros y buscaban a cualquiera que no encajara.
Para atraer al asesino, varias mujeres policías, jóvenes y atractivas, vestidas con ropa provocativa, recorrieron los andenes y las colas de autobuses con la esperanza de llamar la atención. Otro escuadrón de la policía interrogó a los vendedores de billetes en las distintas estaciones del distrito, buscando a la persona que había vendido a Tischenko su billete, cuyo talón fue encontrado cerca de su cuerpo. Finalmente, un empleado de la estación de Shakti reconoció la foto del niño y recordó que había comprado el billete en compañía de un hombre alto, de pelo gris y pulcramente vestido, que llevaba gafas. La asistente también le dijo a la policía que su hija había visto a un hombre similar el año anterior. Él había estado en un tren hablando con un niño, y ella escuchó al hombre tratando de convencer al niño para que se bajara del tren con él. Pero el niño se negó y se escapó. La policía preguntó al asistente si podían entrevistar a su hija. Ella estuvo de acuerdo y la hija luego proporcionó a la policía una descripción detallada del hombre y les dijo que era un viajero habitual en los trenes y que pasaba gran parte de su tiempo tratando de ligar con jóvenes. La red se acercaba a Andrei Chikatilo, pero no sin antes cobrarse otra víctima. Svetlana Korostik, de 22 años, lo acompañó al bosque cerca de la estación de Leskov y fue golpeada, apuñalada y mutilada. Chikatilo le quitó la punta de la lengua y ambos pezones y se los comió en el lugar antes de cubrir su cuerpo desnudo con hojas y ramas. Al regresar a la estación, vio a 4 mujeres y un hombre de pie en el andén. El hombre, el sargento Igor Rybakov, el policía que trabajaba en la investigación, notó que Chikatilo caminaba junto a la plataforma secándose el sudor de la cara. Cuando se acercó, notó que el hombre tenía manchas de sangre en la mejilla y en el lóbulo de la oreja, y llevaba una venda en un dedo de la mano derecha. Le pidió a Chikatilo su documento de identidad, que revelaron que era un ingeniero superior de la fábrica de locomotoras de Rostov. Estaba a punto de hacer más preguntas cuando llegó un tren y Chikatilo insistió en que le permitieran subir a él. Al no tener ningún motivo real para detenerlo, Rybakov le permitió irse y luego presentó un informe del incidente. Cuando se encontró el cuerpo de Vadim Tischenko, los investigadores pidieron un informe sobre personas que actuaban de manera sospechosa en la zona. En ese momento, el informe de Rybakov fue presentado y la policía volvió a centrarse en el hombre llamado Andrei Chikatilo. El investigador jefe Kostoyev sugirió que comprobaran el paradero de Chikatilo el 14 de mayo de 1988, el día en que una de las víctimas, Alyosha Voronka, fue asesinada en la ciudad de Yovaish. Después de verificar los registros laborales de Chikatilo, descubrieron que había estado en esa ciudad por negocios el mismo día. Se decidió que un escuadrón de policía vestidos de civil siguieran a Chikatilo e intentarían atraparlo en el acto. El martes 20 de noviembre, Chikatilo estaba en el trabajo. Como le dolía mucho el dedo vendado, que había sido mordido por una de sus víctimas, dejó el trabajo y se fue a una clínica cercana para hacerse una radiografía. Después de recibir tratamiento para el dedo roto, se fue a casa. Al poco de llegar a casa, salió a comprar cerveza. En el camino intentó hablar con un niño, pero se asustó cuando se acercó una mujer. Caminó más hasta que conoció a otro niño con quien conversó hasta que su madre lo llamó. Mientras continuaba, 3 hombres con chaquetas de cuero se le acercaron y se identificaron como agentes de policía. Luego, uno de los hombres los posó y le dijo que estaba detenido. Fue trasladado a la oficina de Mikhail Fetishov en la sede regional del Departamento del Interior. Chikatilo, que no había hecho ningún intento de resistir al arresto, no habló durante todo el viaje. El día que arrestaron a Chikatilo, llevaba consigo un maletín que contenía un cuchillo, un trozo de cuerda y un frasco de vaselina. Eran exactamente los mismos objetos que llevaba la última vez que lo detuvieron 6 años antes. Durante una búsqueda en su apartamento se encontraron 23 cuchillos, un martillo y un par de zapatos, que luego coincidieron con la huella de la víctima no identificada encontrada en Krasny Sulin. Durante años la policía había buscado al famoso asesino en serie, convencidos de que buscaba a un criminal extremadamente violento y peligroso. Sin embargo, después del arresto les costó creer que el hombre amable y de voz suave que estaba sentado frente a ellos fuera el responsable de la brutal serie de crímenes que habían infundido tanto miedo en los corazones de más de 4 millones de personas. Poco después de su arresto, Chikatilo fue fotografiado y entrevistado brevemente antes de ser colocado en una de las celdas de aislamiento de la KGB. Al día siguiente, el interrogatorio comenzó en serio. A Isaac Kostoyev se le encomendó la tarea de interrogar al prisionero, pero cualquier esperanza que tuviera de una pronta confesión se desvaneció cuando Chikatilo se negó a dejarse guiar sobre cualquier cuestión relacionada con la violación y el asesinato. Sí señaló, sin embargo, que anteriormente había sido detenido y encarcelado por un delito que no cometió, el robo de la batería de un coche.
No solo confesó su inocencia de cualquier delito, sino que se esforzó mucho en añadirle a Kostoyev que ya había sido interrogado en relación con los asesinatos de Forest Street y había sido absuelto de cualquier implicación. Una semana después de que comenzaran el interrogatorio, Chikatilo escribió una carta dirigida al fiscal general de Rusia en la que afirmaba: «Sentía una especie de locura e ingobernabilidad en los actos sexuales pervertidos. No podía controlar mis acciones porque desde pequeño no podía realizarme como un verdadero hombre y un ser humano completo». Si bien no llegó a ser una confesión verdadera, la declaración le dio a Kostoyev una valiosa visión de la mente del hombre con el que estaban tratando. Al día siguiente, Chikatilo confesó las agresiones sexuales realizadas a sus antiguos alumnos. Un día después, en otra carta al fiscal general, escribió: «Mi comportamiento inconsciente no debe ser malinterpretado como un intento de eludir la responsabilidad por los actos que he cometido. Se podría argumentar que incluso después de mi arresto no era plenamente consciente de su naturaleza peligrosa y grave. Mi caso es exclusivo de mí. No es el miedo a la responsabilidad lo que me hace actuar de esta manera, sino mi tensión psíquica y nerviosa interior. Estoy dispuesto a dar testimonio sobre los crímenes, pero por favor no me atormenten con sus detalles, porque mi mente no podría soportarlo. Nunca se me ocurrió ocultar nada a la investigación. Todo lo que he hecho me hace estremecer. Solo siento gratitud a los órganos de investigación por haberme capturado». El 29 de noviembre, incapaz de romper la barrera mental detrás de la cual se escondía Chikatilo, Kostoyev pidió al doctor Bukanovsky, el psiquiatra, que lo ayudara con el interrogatorio. Bukanovsky aceptó ayudar en el entendido de que cualquier cinta o nota que tomara mientras entrevistaba al prisionero era solo para uso personal y no como prueba. Kostoyev estuvo de acuerdo y la entrevista comenzó el 30 de noviembre. Bukanovsky comenzó la primera sesión asegurándole a Chikatilo que, debido a que consideraba que sus acciones fueron causadas por un trastorno mental, no solo estaría preparado para explicar el proceso ante el tribunal, sino que estaría preparado para explicárselo a la familia de Chikatilo. Después de organizar una reunión entre Chikatilo y su esposa, durante la cual el prisionero rompió a llorar, Bukanovsky pasó al tema de los asesinatos. No pasó mucho tiempo antes de que Chikatilo comenzara a contar la verdadera historia de su participación en los asesinatos. Más tarde, ese mismo día, le llegó el turno a Kostoyev. Desde ese momento hasta el 5 de diciembre, Andrei Chikatilo describió con escalofriantes detalles cómo había rastreado, violado y asesinado brutalmente a 34 de las 36 víctimas cuyos asesinatos se le habían imputado. Las otras dos se resolvieron posteriormente. A medida que avanzaban los días, continuó confesando más asesinatos, detallando cómo había violado, asesinado y brutalizado a sus víctimas, a veces quitando partes del cuerpo, comiéndolas y bebiendo su sangre. En total, describió los asesinatos de 52 víctimas, en su mayoría niños pequeños. En los meses posteriores a su confesión, Chikatilo fue transportado por todo el país para visitar los lugares donde había cometido los crímenes. Fue asombrosamente preciso no solo al localizar los vertederos, sino también al recordar horas, fechas, lugares y ropa que llevaban las víctimas en ese momento y qué cuchillo había usado con ellas. En la mayoría de las ocasiones demostró su método de ataque, utilizando un muñeco, mostrando a los detectives cómo se hacía a un lado para evitar ser salpicado de sangre. Durante uno de esos viajes, Chikatilo recordó otra víctima más, una joven letona de 20 años a la que había matado en 1984. El recuento final, la asombrosa cifra de 53 víctimas, lo convirtió en uno de los asesinos en serie más prolíficos y brutales registrados en la historia. El juicio comenzó el 14 de abril de 1992. Chikatilo fue conducido a la sala del tribunal y encerrado dentro de una jaula, especialmente diseñada y rodeado de guardias armados. El motivo de esta medida de seguridad adicional no fue tanto contener al prisionero, sino evitar que los familiares y amigos de las víctimas se acercaran a él. El juez designado para el caso, Leonid Akutdanov, abrió el proceso leyendo la lista de acusaciones contra el acusado. Solo ese proceso tomó 2 días completos. Anteriormente, el juez había sentado un precedente al permitir a los miembros de la prensa pleno acceso al tribunal, una medida inusual para los estándares rusos. La medida finalmente le salió por la culata cuando la prensa publicó artículos declarando públicamente a Chikatilo como el asesino mucho antes de que se escucharan las pruebas. El 16 de abril, el juez permitió que Chikatilo se dirigiera al tribunal. Lo que siguió fueron 2 horas de monólogo maniático y divagante, visto por muchos como un intento del acusado de simular locura. A medida que avanzaba el caso, Chikatilo se volvió cada vez más escandaloso.
Constantemente intervenía y se quejaba en voz alta de las ratas y de los niveles de radiación de su celda. En algún momento se quitó la ropa y agitó su pene hacia la multitud gritando: «Miren esta cosa inútil, ¿qué creen que podría hacer con esto?». Posteriormente lo sacaron del tribunal esposado. A pesar de las interrupciones, el juicio continuó. También lo hicieron los arrebatos. Chikatilo se quejó de que el juez era parcial, al igual que la fiscalía. Insistió en que se destituyera a la secretaria del juez porque estaba incitando a su lujuria. Algún tiempo después, dijo al tribunal que ella estaba embarazada y que los guardias le habían estado golpeando en el estómago para dañar a su bebé. A pesar de sus súplicas, se le consideró competente para ser juzgado, pero se volvió tan perturbador que la mayor parte de las pruebas se presentaron en su ausencia. A mediados de julio, el juicio estaba llegando a su fin. Los comentarios finales del juicio fueron los de Maraz Khabibulin, el abogado defensor de Chikatilo. La base de su defensa fue que la policía había presentado los cargos basándose únicamente en la confesión de su cliente. Argumentó que no había pruebas materiales que vincularan a Chikatilo con ninguno de los crímenes, incluidos los cuchillos que nunca se habían demostrado que fueran las armas homicidas. Cuando Maraz concluyó su intervención, el juez preguntó a Chikatilo si quería dirigirse al tribunal. A pesar de sus continuos arrebatos durante el proceso, Chikatilo se negó a hacer comentarios. Sin más pruebas que considerar, el juez anunció que el tribunal suspendería la sesión durante 2 meses para dictar sentencia. Mientras el juez se levantaba para salir de la sala, un hombre se abalanzó hacia la jaula y arrojó una corta barra de hierro al prisionero, sin alcanzar la cabeza de Chikatilo por unos centímetros. El hombre, hermano de una de las víctimas, fue dominado por los guardias y se lo llevaron, pero luego fue liberado. El tribunal volvió a reunirse el 14 de octubre. Ante una galería repleta. Chikatilo fue conducido en su jaula, sonriendo en respuesta a los gritos y burlas que surgieron de la multitud. El juez pidió silencio y comenzó a leer el veredicto. Mientras leía, Chikatilo interrumpía constantemente hasta que se lo llevaron. Solo regresó para escuchar el resto del veredicto. Curiosamente, en un momento dado, el juez estuvo de acuerdo con una de las objeciones de Chikatilo, cuando afirmó que fue la negativa de la Unión Soviética a reconocer la existencia de tales crímenes lo que había contribuido a los años de inmunidad de Chikatilo. El 15 de octubre de 1992, Andrei Romanovich Chikatilo fue declarado culpable de 52 cargos de asesinato, uno de los cuales fue retirado por falta de pruebas. Luego sacaron a Chikatilo de su jaula y lo llevaron ante el juez para recibir su sentencia. Mientras se dictaban 52 sentencias de muerte individuales y la multitud aclamaba su aprobación, las últimas palabras del juicio las pronunció el acusado cuando se devolvió hacia el juez y gritó: «Fraude, no voy a escuchar tus mentiras», antes de que lo sacaran por la fuerza. El 14 de febrero de 1994, Andrei Chikatilo fue llevado a una sala insonorizada donde un soldado disparó un tiro en la parte posterior de su cabeza. Así concluyó la vida de un hombre cuyos oscuros secretos y depravaciones dejaron un rastro de sufrimiento y horror en su camino. La noticia de la ejecución de Andrei Chikatilo se extendió rápidamente, pero no había consuelo para las familias de las víctimas. Aunque el asesino estaba muerto, el dolor y la cicatriz dejada por sus crímenes seguían vivos. El rastro de destrucción que había sembrado en su búsqueda insaciable de violencia y dominio no se desvanecería tan fácilmente. Mientras el caso de Chikatilo llegaba a su fin, la ciudad de Rostov intentaba reconciliarse con la oscura realidad de haber albergado a un asesino en serie. La historia de este hombre tímido y aparentemente inofensivo, que se reveló como un depredador despiadado, dejó a la sociedad conmocionada y cuestionando cómo alguien tan monstruoso pudo esconderse entre ellos. Las familias de las víctimas enfrentaban el difícil proceso de sanar, tratando de reconstruir sus vidas mientras lidiaban con la pérdida y el trauma. Las secuelas emocionales de los actos brutales de Chikatilo se extendieron por años, y la ciudad se esforzó por encontrar maneras de apoyar a aquellos que habían sufrido directamente a manos del asesino. La historia de Chikatilo también dejó una marca indeleble en la historia de la aplicación de la ley y el sistema judicial. La negligencia y la incapacidad para reconocer las señales de alarma llevaron a una revisión crítica de los procedimientos judiciales y policiales. La sociedad exigía respuestas y cambios para asegurarse de que casos como el de Chikatilo no se repitieran. Ha llegado el momento de despedirnos, pero antes de hacerlo queremos agradecerles de todo corazón por haber pasado este tiempo con nosotros. Recuerden dejar sus comentarios y sugerencias para futuros vídeos. Si les gustó, no olviden darle un like y compartirlo con sus amigos. Esto nos ayudará a seguir creciendo y poder seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.